Hola, buenas tardes. Soy el doctor Manlio Márquez del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y en esta tarde vamos a platicar con ustedes acerca de las arritmias en pacientes con la enfermedad COVID-19. Vamos a mencionar brevemente la fisiopatología de estas arritmias, vamos a mencionar las principales bradiarritmias que se presentan, así como las arritmias ventriculares que se han observado en estos enfermos. Entonces, como ustedes saben, la enfermedad COVID-19 puede afectar al corazón de diferentes maneras y una de las más reconocidas es la inflamación del miocardio. Los pacientes que tienen la COVID-19 tienen un riesgo elevado de eventos arrítmicos que, sobre todo si son de tipo ventricular, tienen implicaciones importantes para su supervivencia. Las arritmias son la segunda causa de complicaciones en las unidades de cuidados intensivos, solamente después del síndrome respiratorio agudo, que como ustedes saben es el más frecuente y el que generalmente conlleva, desgraciadamente, a la muerte de estos pacientes. En la fisiopatología de las arritmias en la COVID-19 debemos de distinguir entre los mecanismos agudos y los mecanismos crónicos. En los mecanismos agudos tenemos el daño directo al cardiomiocito, la inflamación del miocardio y del pericardio y la posibilidad de una isquemia microvascular por daño directo del virus a la microvasculatura del corazón. En forma crónica se pueden observar tanto cicatrices no isquémicas como disfunción de las uniones gap y todo esto en el largo plazo puede también llegar a condicionar arritmias, sobre todo de tipo ventricular. Entonces, la propia infección por el SARS-CoV-2 puede dañar directamente al miocardio y si a eso le añadimos que la tormenta de citocinas puede aumentar el tono simpático, entonces tenemos ya el medio adecuado para que se empiecen a generar taquiarritmias tanto supraventriculares como ventriculares. En el caso de las taquiarritmias ventriculares, lo que puede estar favoreciendo estas arritmias, sobre todo la torsade de Pointes, es las terapias antivirales y algunos otros medicamentos que se dan en forma concomitante que pueden prolongar el QT, como son los macrólidos. Entonces, hablemos un poquito de las bradiarritmias en la COVID-19. Vean ustedes en esta serie de pacientes en una unidad de cuidados intensivos de Estados Unidos, donde se presentan 9 casos de paro cardíaco, en los cuales el ritmo fue en 2 de ellos directamente asistolia. En la mayoría tuvieron actividad eléctrica sin pulso y uno de ellos tuvo torsade de Pointes. Son casos graves todos ellos. También se han observado casos de bloqueo auriculoventricular, como ustedes pueden observar en esta imagen. En la radiografía pues se ve el infiltrado pulmonar por la enfermedad y a nivel del pulmón, mientras que en el electrocardiograma se puede ver las ondas P, puse las flechas para que se vean claramente, el bloqueo auriculoventricular de alto grado, junto con un ritmo de escape con imagen de bloqueo de rama derecha. Nosotros en el instituto, por ejemplo, dentro de nuestra serie de pacientes tuvimos el caso de un hombre de 34 años de edad con miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica que tenía ya insuficiencia cardíaca y que tenía un bloqueo AV completo intermitente. Se le había colocado un desfibrilador doble cámara para prevención primaria de muerte súbita, pero de repente súbitamente empezó con disnea de medianos hasta pequeños esfuerzos asociada a tos no productiva, fiebre de 38 grados y empezó a presentar eventos de presíncope y síncope. Después presentó diaforesis y un síncope de 30 segundos de duración con con relajación de esfínteres. Acude a urgencias del instituto, se encuentra con 37,8 de temperatura y desaturando con 70% de saturación de oxígeno. La prueba PCR para SARS-CoV-2 fue positivo. Ingresó a terapia intensiva con un marcapaso temporal, pero desafortunadamente hubo un incremento súbito de los umbrales ventriculares, no hubo captura ventricular y el paciente falleció. Ahí ustedes les estoy marcando cómo la aurícula todavía tenía algo de captura, se puede ver la espiga y la captura auricular, pero el ritmo de base es un ritmo de escape idioventricular.
Entonces el umbral antes de la infección se había documentado en 0.5 volts, un umbral muy bueno, y sin embargo al momento de tener la infección por coronavirus aumentó primero a 4 y luego hasta 8 volts, y ahí ya ni siquiera la estimulación temporal fue suficiente para capturar el corazón y el paciente falleció 24 horas después. Si hablamos ahora de las arritmias ventriculares en la COVID-19, pues tenemos que mencionar los medicamentos que se usaron muy al principio para intentar tratar esta enfermedad, como son la hidroxicloroquina y la acitromicina. Sabemos que la hidroxicloroquina, uno de sus principales efectos adversos es que inhibe el canal de potasio KCNH2 y eso puede prolongar el intervalo QT. Y lo mismo la acitromicina también es un factor de riesgo para una prolongación severa del intervalo QT, que es aquella que es igual o mayor de 500 milisegundos. Entonces se están juntando efectos electrofisiológicos directos, por ejemplo, de la cloroquina o de la hidroxicloroquina, como son la inhibición de la corriente IF del nodo sinusal, la inhibición de la corriente de potasio, la inhibición de canales de calcio, y todo esto conlleva a la prolongación del intervalo QT, junto con la prolongación del intervalo QT y la posibilidad de torsades-de-Pointes por acitromicina. Este es un ejemplo de una paciente de 64 años con un QTc basal ya prolongado de 500 milisegundos y que después le dan la acitromicina y se va a 581 milisegundos y presenta torsades-de-Pointes o taquicardia ventricular polimórfica. En este caso, una mujer de 84 años que tenía un QT corregido basal prolongado de 462 milisegundos. Cuando le dan la cloroquina se va hasta 627 milisegundos y 6 horas después empieza a presentar estos episodios, estas salvas de torsades-de-Pointes, por las cuales tiene que ser suspendido el medicamento, aparte de que se tienen que administrar magnesio, potasio e incluso lidocaína e isoproterenol para lograr tratarla. En este caso, un paciente hombre de 68 años con un QT basal no tan prolongado de 447 milisegundos desarrolla una prolongación excesiva por la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina hasta 546 milisegundos y desarrolla lo que ustedes ven en la figura C, una torsades-de-Pointes que requiere desfibrilación para salvarle la vida. En una serie de Irán, de 353 pacientes, se encontraron 3 muertes súbitas, uno de ellos una mujer de 50 años que había recibido hidroxicloroquina, otro una mujer de 75 años que recibió hidroxicloroquina y lopinavir-ritonavir, que muere cuando es trasladada al área de recuperación COVID, un hombre de 60 años que también recibe hidroxicloroquina y acitromicina y que muere al segundo día de estar hospitalizado, y que en ninguno de los 3 casos la reanimación cardiopulmonar fue exitosa. En Italia, por ejemplo, donde la pandemia tuvo un número elevado de víctimas, también se observó una correlación en el incremento de casos de paro cardíaco extrahospitalario con la incidencia de la COVID-19, lo que hace sospechar que muchos de esos casos hayan sido por muerte súbita secundaria a una taquicardia ventricular polimórfica, probablemente por la enfermedad o por medicamentos. Entonces, podemos decir que existe un riesgo bajo, pero definitivo, de presentar diferentes tipos de arritmias en los pacientes con la COVID-19, que las bradiarritmias pueden ser fatales si no se atienden a tiempo, y que las taquiarritmias que más preocupan son las ventriculares, y que aunque su incidencia es menor del 1%, siempre se debe de vigilar la aparición de torsades-de-Pointes en pacientes que reciben cloroquina, hidroxicloroquina o la combinación de estos fármacos con acitromicina. Muchísimas gracias por su atención.